Voy a compartirte algo que escribí, pero voy a hacerlo con el dron. Veamos cómo sale, ¿ya? Cuenta la historia que en una vereda, afuera de una iglesia, estaba sentado llorando el diablo. Un señor que iba a esa iglesia, antes de entrar, se detuvo, por pena al escucharlo sollozar, y le preguntó: «¿Don Satanás está bien?». «No», respondió ahogado en llanto, y señalando la iglesia dijo: «Porque allá adentro me hacen responsable de todo». Sí, como chiste es malo, pero es tan real. Aquí es donde empieza mi historia. Tuve la oportunidad de militar dentro de la iglesia evangélica por lo menos por 10 años. Como todas las experiencias en mi vida, no puedo decir que haya sido ni buena ni mala, tuvo sus matices. Es decir, si me pongo a pensar en las experiencias malas, sazonándolas y sirviéndolas con vino, seguramente les encontraré alguna bondad o alguna enseñanza. Esa es precisamente la magia del vino. Una cosa que recuerdo es el protagonismo que tenía el diablo en cada iglesia. Trabajé para una radio protestante, locutando, evangelizando, motivando a los malos a que se conviertan al camino del bien, y eso me hizo conocer muchas iglesias. Debía haber predicado por lo menos en unas 150 en algunas ciudades, pueblos y recintos de mi país. Fue un honor. Pero a la vez me permitió ver cómo era el evangelismo casa adentro, es decir, pude lavar en la piedra la ropa sucia, esa que se dice que se lava en casa. Si el diablo no fuera uno de los principales protagonistas de estos cultos, la gente tendría que hacerse responsable de sus actos. Pero como existe, entre comillas, este diablo, la culpa puede ser compartida. El diablo, para los cristianos en general, es una especie de garante al que hay como echarle el muerto si el problema se nos va de las manos. Es decir, tan malo no es. Podría vérselo como el alcahuete perfecto, el pana, el brother, el seudónimo con el que ellos firman cuando hacen cosas de las cuales no se quieren responsabilizar. El diablo para ellos es el incondicional. Hoy, gracias a mis creencias espirituales, dejé de creer en el diablo. De hecho, me llamó por teléfono con tristeza, pero ya está todo solucionado. Respeto profundamente a quienes todavía crean en él, incluso para muchos evangélicos, mormones, testigos de Jehová o adventistas. Yo debo ser una especie de peón del maligno por lo que ahora estoy diciendo. Tal vez para estas mentes fantasiosas, literarias, infinitamente creativas y sinvergüenzas, Satanás es quien me manda a negarlo para dinamitar los principios mismos de la fe. En una democracia ustedes son libres de pensar como ustedes quieran. Recuerden incluso que llegó a ganar Bolsonaro, ¿no? Me viene a la memoria un pastor evangélico que en el año 2010 quiso celebrar el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001 a través de hacer una fogata con la quema de algunos ejemplares del Corán. Esa es la democracia, llena de historias que caminan equilibrándose en la delgada línea roja de la subjetividad, tambaleándose embriagada por los pasillos de la moral. Lo bueno y lo malo se resuelve en los paraísos fiscales con un buen vaso de whisky. El diablo ha sido el responsable de que el pastor se fugue con los diezmos o que el hermano de la alabanza se vaya con la mujer de alguno de los fieles. No eran ellos, era el diablo, tratando de dañar a la congregación, disfrazándose de hermanito para asediar al rebaño, camuflándose entre los aplausos, las panderetas y el espectáculo tras las líneas enemigas para causar cuanta baja le fuera posible. En un estudio al que tuve acceso en el año 2010, se revelaba que solo el 6% de lo que se recoge por diezmos en los cultos va a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados, como lo manda la Biblia. De hecho, está en Santiago 1:27, si quieres consultarlo. El resto va al show. La guitarra Fender Stratocaster, el micrófono Neumann TLM 103, la iglesia con sonido surround para 10,000 personas, las pantallas LED, los viajes, las contrataciones, en fin, el show. Recuerdo una ocasión en que un pastor, en un encuentro de jóvenes, salió a caminar conmigo por el lugar del retiro al que habíamos ido y abriendo su corazón me preguntó: «Oye, ¿tú realmente sientes lo que dices en los micrófonos?». Me sorprendí, le respondí que sí. Y no lo digo ahora porque me quiera hacer el bueno o el coherente o porque quiera hacer una especie de catarsis o de terapia para quitarme la culpa. Siempre me he jugado por lo que he creído que es verdad.
en esa época era un evangélico a tiempo completo y me siento muy orgulloso de contarlo ahora. Volviendo entonces a la historia del pastor que me hizo la pregunta de si creía o no en lo que decía, él se puso triste y me dijo, yo no. Él no creía en todo lo que les decía a esos jóvenes. Hace tiempo tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un drag queen. No era un tema erótico ni sexual, era solo una entrevista para entender su posición con respecto al arte. Entre las cosas que me dijo por alguna pregunta que le hice fue, yo me he acostado con algunos curas. Le pregunté, ¿qué? Y me respondió, o sea, no es que había un montón de curas en un cuarto y yo me acosté con toditos, no, fue uno por uno. Me llamó la atención su comentario. Oye, no es un secreto, basta con ver el testimonio del ex sacerdote y figura relevante del Vaticano, Francesco Lepore, quien cuenta con detalle la vida sexual y homosexual de la cúpula eclesial católica dentro de las paredes del Vaticano. Hay cientos de testimonios por fuera. Pero lo que me llamó la atención del drag queen que yo entrevisté fue su revelación tal vez más importante. Él había tenido un gran amor. Se había enamorado de un pastor evangélico que tenía familia. Para él era eso, un gran amor. Tal vez si escucháramos la historia contada por el pastor, el diablo jugaría un rol protagónico. Me dijo que le había propuesto al pastor que se divorciara y que fueran a vivir juntos. El pastor le respondió que eso no iba a ser posible, que él no iba a dejar la iglesia porque ese era su negocio, de eso comía y de eso era que pagaba las pensiones de sus hijos. Aquí me viene entonces la frase del preciado amigo espiritual Facundo Cabral. A esta altura de mi vida, decía, ya no me importa si es cristiano, musulmán o judío, me basta y me sobra con que sea un ser humano, porque peor cosa no puede ser. En una congregación que quedaba por mi casa, predicaba un pastor durísimo, un tipo que parecía no tener pelos en la lengua. De hecho, era tan categórico que se postuló para un puesto de elección popular para ser representante del pueblo, pues este caballero embarazó a una mujer que no era la suya, y cuando ella, en medio de un culto, lo desenmascaró, él de la forma más cínica dijo a la congregación, ¿qué les dije? Que maldito el hombre que confíe en el hombre. Les advertí que no confiaran ni en mí. Y campante se dio la vuelta y se fue. Sé de violaciones, de robos, de abusos y hasta de asesinatos dentro de las paredes de la iglesia. Pero finalmente ese no es el día a día del credo católico o evangélico. No hay que dejar de reconocer la enorme labor que ambas congregaciones hacen. Tal vez lo que me molesta o que me incomoda, mejor dicho, es esta forma de licuar los errores con la coparticipación del diablo. Esto me parece infantil, me jode este doble discurso. Me molesta que haya quien esté dispuesto a secundarlo para, abro comillas, no ser piedra de tropiezo, sin darse cuenta de que son cómplices, no piedras de tropiezo, sino alcahuetes. El abuso cotidiano dentro del evangelismo, principalmente dentro de las iglesias pentecostales, se da por los mandos medios, gente que se conoce como líderes, liderazgos que se compran con un curso y no con el ejemplo, un curso que por cierto tiene un gran valor económico. Es ahí donde se ven barbaridades. Y es que estos líderes, que en la sociedad son personas irrelevantes sin protagonismo alguno, dentro de la iglesia hacen gala al dicho aquel que dice, quien no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Abusos económicos y sexuales, por supuesto, pero los menos reprochados, pero no por eso menos importantes, son los abusos psicológicos de manipulación. Salí de la iglesia evangélica no por sus miembros. En todas partes donde haya seres humanos la historia será parecida. Salí porque dejé de creer en muchos de sus postulados, el diablo uno de ellos. Y si bien respeto el credo de cada uno, yo hice una elección que me dio lo más preciado: paz. Dentro de la iglesia, como es de entender, yo soy un paria, un indeseable. Para muchos evangélicos soy un traidor, porque estas cosas deberían, según ellos, solucionarse puertas adentro. Pero cuando vi que la estructura estaba contaminada y que esto demandaría una vida de trabajo infructuoso, posiblemente de no tener ningún resultado, como en la historia de Sísifo, que te recomiendo que la busques, decidí dar un paso al costado. Como decía mi padre antes de morir, bendita independencia. Hoy me represento a mí mismo. Soy sincretista, escritor y filósofo. ¿Qué me hace sincretista? El respetar cada creencia y tomar lo que crea que me pueda construir. ¿Qué me hace escritor?
el escribir casi a diario para medios de comunicación y para el Facebook, donde publico muchas de mis historias. ¿Y qué me hace filósofo? El construir pensamiento. ¿Pretencioso? Sí, puede ser, pero no es culpa del diablo, sino es de mi entera responsabilidad, de mi cosecha.